Vamos a explicar tablas que están en el tema 11 del manual. Bien, en primer lugar, las tablas son cuadros con doble entrada, columnas y filas. Vamos a la ficha Insertar, comando tabla y vemos varias posibilidades. Mirad, aquí vemos una cuadrícula con varios cuadraditos. Cada vez que selecciono hacia abajo, estas divisiones horizontales son filas. ¿Veis cómo se van insertando en el documento? Y hacia la derecha son columnas, son divisiones verticales. Bien. ¿Cómo lo llamo? Bueno, mirad, voy a dibujar una tabla de 4 por 3. La dibujo aquí, en esta cuadrícula, y ya se inserta en el documento. Bien. Las tablas las utilizamos para organizar información en celdas. ¿Qué son celdas? Es la confluencia entre las columnas y las filas. Las columnas se llaman o las nombramos alfabéticamente. Esta sería la columna A, B, C, D y así correlativamente, mientras que las filas son numéricamente, se nombran numéricamente. 1, 2, 3. Por ejemplo, esta celda es la confluencia entre la columna B y la fila 2. Esta se llama entonces B2. Y esta, por ejemplo, sería la D1. Mientras que esta sería la A3. Bien, la posición de la tabla la podemos cambiar en el vértice superior. Al ponernos encima de la tabla aparece un cuadrado, aquí una cruz, en el vértice superior izquierdo. Bien, seleccionamos ahí, mirad, hemos seleccionado toda la tabla y nos la llevamos donde queramos del documento. ¿Vale? La podemos llevar donde queramos. Ahora, en el vértice inferior derecho hay un cuadradito blanco, ¿lo veis? Y desde aquí cambiamos el tamaño de la totalidad de la tabla. Ahora, para cambiar el tamaño de una celda se pueden hacer de varias formas. Mirad, lo que es el ancho de celda, me puedo poner aquí en la línea y lo cambio. También lo puedo hacer desde la barra. ¿Lo veis? Aquí desde la regla, aquí, acordaos la regla, pues desde la regla también podría cambiar el ancho. Pero como siempre os digo, desde la regla o desde aquí es difícil acertar con si quieres una medida muy precisa. Para ello, daos cuenta que cuando nos ponemos en la tabla, aquí se quita, en el momento en que me sitúo en la tabla, aparece una nueva ficha que se llama Herramientas de tabla con dos pestañas, Diseño y Presentación. Bien, pues si nos ponemos en presentación, daos cuenta como aquí pone una medida concreta y nos dice alto de fila de la tabla. Es decir, desde aquí podríamos cambiar el alto y ser mucho más precisos que simplemente enganchándolo y dándolo de aquí. Sería así y podemos ponerlo, por ejemplo, 2,55. Pues 2,55. Y adaptaría esa medida. O bien el ancho, mirad el ancho, aquí para el ancho de la columna, pues por ejemplo lo vamos a poner a 3. Bien. Ahora bien, ¿y si lo que queremos es distribuir todas las filas y columnas uniformemente? Podemos hacerlo desde la ficha presentación, veis aquí, distribuir filas o distribuir columnas uniformemente. Nos pone todas iguales. Esto mismo lo podemos hacer también con el botón derecho del ratón. Aquí, teniendo seleccionada la tabla, botón derecho, y tenemos ahí filas uniformemente, que es lo que hemos hecho anteriormente, o bien columnas. Le ponemos las columnas de igual ancho. También se puede hacer desde aquí. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a insertar, por ejemplo, filas? Mirad. Podría ponerme aquí y decir, quiero justo aquí una fila. Bien, tenemos aquí en herramientas de tabla, en presentación, insertar una fila debajo de esta fila. O bien insertar una fila arriba, vamos arriba. Ya hemos insertado una fila. O ahora, por ejemplo, lo que quiero es insertar 3 debajo. Podría decir una y una y una, pero mirad, si yo selecciono 3 filas, ya automáticamente, cuando le digas insertar debajo,
Te inserta tantas como has seleccionado. Voy a eliminar esta tabla. Esta tabla la podría eliminar desde aquí, eliminar tabla, o bien con el ratón, botón derecho, teniendo seleccionada la tabla, eliminar tabla. Bien, ahora vamos a dibujar o insertar una tabla, pero dibujándola. Vamos a insertar tabla y en este caso vamos a ir a dibujar tabla. Daos cuenta cómo el cursor adopta la forma del lápiz. Esto lo tenemos, mirad. Aquí yo dibujo, por ejemplo, el contorno y mirad qué borde aparece. ¿Este borde lo podría yo cambiar? Sí. Daos cuenta cómo en el momento en que insertar la tabla se abre la ficha herramientas de tabla y aquí tenemos en diseño, mirad, distintos tipos de dibujar los bordes. Voy a cambiar, por ejemplo, este. Primero cambio el estilo, le voy a poner este y luego voy a cambiar el grosor. ¿Vale? El color también se lo voy a cambiar y se lo voy a poner negro. Vale, mira, me voy aquí y ya le he cambiado esta línea. Ahora voy a hacer una columna. Ahora quiero hacer una columna, pero en este caso quiero un borde distinto. Quiero este borde. Bien, pues así daos cuenta qué fácil es ir poniendo y mirad cómo voy dibujando las filas. Aquí, desde que quiero quitarlo de dibujar, lo quito y ya tienes el cursor normal donde podríamos escribir en cada celda. Quiero dibujar en la tabla, voy, herramientas de tabla, presentación, dibujar tabla. Digo, no, aquí le quiero añadir otra fila. Y además no quiero que sea de este tipo. Quiero que sea así. Pues bien, fácil. Mirad al lado de dibujar tabla, tenemos la posibilidad de borrar. Bien, vamos a darle a borrador. Y mirad, cuando le doy a borrador, puedo eliminar partes concretas. Espera, estoy ahí. Borrador, la eliminamos. Bien. Mirad otra posibilidad. Podemos ir aquí a bordes. ¿Veis? En diseño, bordes. Bordes. Me voy a bordes. Bueno, tenemos, como siempre os acordáis, aquí las posibilidades de cambiar los bordes externos, internos, pero voy a ir a bordes y sombreado. Bordes y sombreado, aquí vamos a hacer lo siguiente. Mirad. Esto sería nuestra tabla. ¿Veis? Este sería el margen izquierdo. Aquí. Vale, pues mirad lo que voy a hacer. Podrías, por ejemplo, coger y decir, bueno, pues yo quiero establecer este aquí, aquí, en todos estos bordes externos. Y los interiores los quiero así. Aceptar. Daos cuenta cómo nos ha variado los bordes de toda la tabla y conforme nosotros lo queramos. Otra posibilidad con dibujar tabla que tenéis es esta. Es la de dibujar líneas transversales. Bien. Ahora vamos a eliminar esta tabla y vamos a insertarla de otra forma. Acordaos con el botón derecho o bien eliminar tabla o bien botón derecho del ratón. Bien, vamos a insertar tabla, pero ahora lo vamos a hacer desde insertar tabla. Bien, en este caso vamos a poner, por ejemplo, pues 5 filas, 3 columnas. Y la quiero ajustar al contenido de la ventana, es decir, que vaya de margen a margen. Aceptar. Mirad. Ahora lo que vamos a hacer, le voy a aumentar de tamaño. Esto, por ejemplo, va a ser el título de la tabla. Entonces, no quiero dividir la información en 3 celdas. Quiero que esté en una sola celda. En este caso, mirad, la seleccionamos, o bien desde aquí, o bien con el cursor cerca de celda. Y lo que vamos a hacer es combinarla. En herramientas de tabla, en presentación, veis que aquí pone combinar celdas.
Mirad, combinad celdas. Lo que yo escriba aquí, mirad, vamos a ir a inicio y centro. Lo que escriba, daos cuenta cómo se escribe en todo lo ancho, porque no hay ahora división de la tabla, de celdas en esta fila. Si yo quiero volver a dividir esto, mirad, me vengo aquí, presentación, y le digo dividir en celdas. ¿Cuántas celdas? 3. Aceptar. Bien, y volvemos a cambiarlo. También tenemos la posibilidad, imaginaos, de combinar estas filas. Pues nos vamos a igual, combinar celdas y se nos aparece una sola celda. También podríamos añadir una tabla dentro de la misma tabla. Pues yo, por ejemplo, podría hacerlo con dibujar o con insertar tabla, insertando el número de celdas que queramos. Voy, por ejemplo, a ir a dibujar tabla. Bien, y voy a dibujar una tabla aquí. Venga, voy a cambiarle el borde y más fino, con 3 columnas y 2 celdas. Me voy con el borrador. Elimino esta. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a insertar una imagen. Insertar una imagen prediseñada. La que sea. Por ejemplo, esta. Insertar, cerrar. Daos cuenta cómo se me ajusta a la celda. ¿Vale? Podríamos coger y decir, vale, pues. Bien, es decir, en las celdas podemos insertar imágenes, insertar tablas, texto, autoformas, etc. Otra posibilidad de las celdas, mirad, elimino esta, eliminar tabla. Mirad, voy a insertar en este caso una tabla de 3×3 y ahora lo que quiero hacer es insertar tabulaciones. Mirad, recordáis que las tabulaciones pueden ser desde aquí o diseño de página, inicio, párrafo, tabulaciones. Bien, voy a hacerlas desde aquí. Voy a poner, por ejemplo, una tabulación aquí y voy a poner otra centrada aquí. Vale, y otra aquí. Mirad, cuando yo le doy a la tecla tabulación en las tablas, lo que hace es pasar de celda en celda. Entonces, si lo que quiero es utilizar una tabulación como tenemos aquí, en esta celda, lo que tendría que hacer es pulsar simultáneamente la tecla control más la tecla tabulación. ¿Veis cómo aquí se nos sitúa? Aquí exactamente igual. Control, tabulación y ya se va. Uy, es que ha dado un salto. Nos situamos aquí. Control, tabulación y ya se nos ha ido a nuestra tabulación. Otra posibilidad que tenemos, voy a eliminar esta tabla. Otra posibilidad que tenemos es la de, mirad, tenemos un texto que, mirad, pongo caracteres ocultos y este texto lo quiero insertar en una tabla, ¿vale? Seleccionamos texto, insertar tabla y aquí vemos la posibilidad de decir convertir texto en tabla. Le damos ajustar a un tal número de columnas y va a separar el texto. En este caso va a ser por tabulaciones. Podríamos ser espacio, punto y coma, guiones, el que quisiéramos. Nosotros, como está hecho con tabulaciones, decimos que el texto se separa por tabulaciones para que haga distintas celdas. Aceptar.
y ya veis cómo el texto que tenía